Bueno, ahí estamos grabando entonces, vamos a continuar con nuestra primer clase de esta cuarta unidad. Espero que todos estén muy bien. Y pues antes de continuar, solamente recordarles, ¿verdad? Por favor, que si alguien no ha hecho algún examen o tiene algún examen pendiente, por favor avísenos, ¿verdad? Para poder ver qué se puede solucionar. ¿Estamos? Bueno, entonces en esta clase número 4 de nuestro curso de biología, nosotros vamos a ver la primera parte del tema del cuerpo humano, ¿sí? Realmente este tema está distribuido en dos clases, así es de que vamos a ir viéndolo poco a poco. Si ustedes se dan cuenta, nuestro curso lo llevamos desde lo más básico hasta lo más específico, ¿verdad? La primera unidad básicamente nos concentramos en la organización de los seres vivos y veíamos cómo está organizada desde la célula, o principalmente desde los protones, desde los átomos, decíamos cómo se dividen en protones, neutrones, electrones, ¿verdad? La unión de átomos nos da moléculas, la unión de moléculas nos forma las células, ¿verdad? La unión de células nos da tejidos, la unión de tejidos nos da un órgano, la unión de órganos un aparato o un sistema. Posteriormente la unión de aparatos y sistemas nos da un individuo y así sucesivamente hasta conformar el universo, ¿verdad? Entonces esa era la organización básicamente. Ahora nos vamos a concentrar en el ser humano como tal, ¿verdad? En algo muy importante dentro de la biología, que es el ser humano como tal, y sobre todo pues generalidades acerca de su organización. Bueno, para comenzar, pues el cuerpo humano es la estructura física del ser humano, ¿sí? Como tal es su estructura física, como ustedes pueden ver acá. El cuerpo humano está organizado, así como nosotros veíamos que la materia, la vida y todo se organizaba desde lo más pequeño hasta lo más grande. Vemos nosotros que el ser humano está organizado desde algo tan pequeño como una célula hasta algo tan grande como regiones, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, la célula, decíamos, es la unidad básica que es estructural y funcional de todos los seres vivos, ¿sí? Y aquí hasta abajo tenemos nosotros la célula, ¿verdad? La célula, aquí tenemos un ejemplo de una célula, que tenemos una célula ósea, y decíamos la célula es la unidad tanto estructural como funcional de todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque precisamente es la unidad más pequeña con vida que se conoce, ¿verdad? Eso es lo que hablábamos nosotros durante esa clase en la unidad pasada. A ver, ¿quién se recuerda qué tipos de células o cuál es la principal división de las células? ¿Cuáles son? Animal y vegetal. Esa es la segunda división, pero la principal, ¿cuál es? La eucariota Eucariota y y procariota. procariota. Eucariota y procariota, ¿verdad? Precisamente, decíamos, la principal división de los tipos de células teníamos la procariota y la eucariota. ¿Y a qué especies o a qué clasificación pertenece la animal y la vegetal ahí? ¿A procariota o a eucariota? Eucariota. ¿Cuál? Eucariota, ¿no? Eucariota, sí, exactamente, a la eucariota, ¿verdad? Porque decíamos, el prefijo eu significa verdadero y cariota o carionte significa núcleo, ¿verdad? Por lo tanto, la célula eucariota es una célula que tiene un núcleo que es verdadero, ¿verdad? Veamos aquí el caso de esta célula que nosotros tenemos señalada aquí en la imagen y vemos que precisamente tiene un núcleo que es verdadero. Al centro nosotros vemos como una mancha, ¿verdad? Como algo más denso. Eso es precisamente el núcleo de esta célula, ¿verdad? De una célula ósea. Por lo tanto, pues los seres humanos, dentro de nuestras células tenemos células que son eucariotas, ¿verdad? Con un núcleo que es verdadero, ¿sí? Bueno, entonces como ya decíamos, la unión de células, que es lo más hasta abajo, nos forma tejidos. La unión de tejidos nos forma órganos, la unión de órganos nos da aparatos o sistemas, y la unión de estos aparatos o sistemas nos van a dar un individuo que se organiza en base a regiones, que es lo que vamos a ver el día de hoy también. Aquí vemos el ejemplo de lo que nosotros hablábamos. La unión de células óseas nos da un tejido óseo, la unión de tejidos nos da un órgano, la unión de un órgano nos da un sistema o un aparato, y la unión de aparatos y sistemas nos da un organismo, ¿verdad? Entonces ese es el final de toda esta organización. ¿Estamos?
¿Alguna duda hasta aquí, hasta dónde vamos? Bueno, y recuérdense, todas las células tienen organelos celulares, ¿verdad? Independientemente si es procariota o si es eucariota, todas tienen organelos celulares, ¿verdad? ¿Se recuerdan de algunos organelos celulares? ¿Quién me puede mencionar algunos? A ver, organelos celulares. ¿Cómo cuál? El citoplasma, El citoplasma, muy bien. ¿Qué más? nucleolo, Nucleolo, ajá, ¿qué más? aparato de Golgi, ¿Cómo? aparato de Golgi, ¿cómo es? El aparato de Golgi. Ajá. Ajá, el aparato de Golgi, ¿qué más? El nucleolo, ¿Cuál? nucleolo, El nucleolo, ¿qué más? rizomas, ¿Cuál? rizosomas, Lisosomas, muy bien. ajá. La pared celular, Ajá, la pared celular, ¿qué más? la mitocondria, Mitocondria, muy bien, ¿qué más? centriolo, Centriolos, muy bien. Y así sucesivamente, ¿verdad? Con todos los organelos celulares que nosotros podríamos mencionar. Muy bien, exactamente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, lo importante de todo esto es que recuérdense que todas las células tienen aparatos, ¿verdad? Tienen organelos celulares, ¿verdad? Todas las células, independientemente de si es procariota o es eucariota, todas tienen organelos celulares, ¿sí? Bueno, perfecto. Continuamos entonces. Veamos que el cuerpo humano, como ya decíamos, la unión de estos aparatos y sistemas nos va a dar un individuo, el cual este individuo se va a organizar en base a regiones. Son 7 regiones, cada una de ellas perfectamente diferenciadas. Veamos que tenemos la región de la cabeza, ¿sí? La región de la cabeza. Y por favor veamos de una vez ahí en la imagen, vemos que la cabeza se compone de la región del cráneo y de la cara, ¿sí? El cráneo y cara no es lo mismo decir cabeza, tampoco es lo mismo decir cráneo que decir cara, no es lo mismo que decir cabeza que decir cara, tampoco es lo mismo decir cráneo que decir cara, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, entonces veamos que la cabeza es todo, ¿verdad? La cabeza es tanto el cráneo, la parte superior, como la parte de adelante, que es lo que nos identifica, la cara, ¿verdad? En segundo lugar tenemos la región del cuello, ¿sí? Tanto la cabeza como el cuello son regiones únicas, ¿verdad? Tenemos la región del tórax, ¿verdad? Que es bastante amplia, que la vemos ahí de color azul. Tenemos la región del abdomen, ¿verdad? Que el abdomen, pues, no es para que ustedes lo conozcan, pero también tiene otras divisiones: el abdomen, abdomen superior, abdomen inferior, y varios cuadrantes en los cuales se puede dividir, y algunas regiones en las cuales se puede dividir el abdomen también. Tenemos la región de la pelvis, que la vemos ahí de color amarillo en la imagen, que es, la pelvis es como que digamos nosotros la región de la ropa interior, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, forma precisamente como la forma de una ropa interior. Esa parte, a toda esa área se le denomina la pelvis, ¿verdad? Para que nosotros nos vayamos imaginando cuáles son los límites de la pelvis, hasta dónde llega, de dónde a dónde va, ¿verdad? Bueno, tenemos los miembros superiores. Veamos que los miembros superior, como bien nos dice ahí, cuando hablamos del brazo, a veces decimos me duele el brazo y nos señalamos aquí adelante. Veamos que el nombre correcto de esa área es antebrazo. El brazo realmente es solo más atrás, la primer porción, ¿verdad? Donde nosotros le decimos que está el bíceps, ¿verdad? O lo que comúnmente se le denomina el conejo, ¿verdad? El músculo bíceps, ¿sí? A eso es el brazo. Y el antebrazo es lo que está más cerca de la mano, ¿verdad? Entonces tenemos que el miembro superior se divide en el brazo, el antebrazo y la mano, ¿sí? Mientras que el miembro inferior o extremidad inferior, como bien nos dice ahí, se divide en el área del muslo, de la pierna y el pie, ¿verdad? Ahí lo vemos precisamente identificada el área del miembro inferior en el área del muslo
la pierna y el pie. ¿Estamos? Entonces son 7 regiones bien importantes: la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, la pelvis, miembro superior y miembro inferior. 7 regiones. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esta parte? Si yo les llegara a decir en su examen, el brazo es lo mismo que miembro superior, es falso, ¿verdad? Porque vemos que el miembro superior es todo, mientras que el brazo es solamente una porción del miembro superior. De igual forma, si yo les llego a decir la pierna es lo mismo que el muslo, vemos que no, ¿verdad? Ambas son regiones del miembro inferior, ¿verdad? Como les digo, a veces decimos algunas cosas: me duele el brazo, me duele la pierna, decimos, y realmente la pierna, veamos que según la imagen, la pierna es solo la porción de la rodilla hacia abajo antes de llegar al pie, ¿verdad? Bueno, e incluso dentro de estas regiones también tenemos algunas regiones las cuales son articulaciones, ¿verdad? Como por ejemplo la articulación del codo, la articulación de la muñeca, la articulación del tobillo, la articulación de la rodilla, la articulación de la cadera, ¿verdad? Entonces vemos también algunas articulaciones bastante importantes. ¿Estamos? Bueno, entonces son regiones bien importantes que debemos de nosotros ir recordando y memorizando, ¿sí? Bueno, veamos que el cuerpo humano, como ya decíamos, está organizado en forma de aparatos o sistemas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre un aparato o sistema? Por favor, esto sí quiero que quede bien claro. Esta es una diferencia muy importante que muchas veces utilizamos mal estos nombres. ¿Cuál es la diferencia entre un aparato y un sistema? Bueno, primero veamos la de los sistemas. Si ustedes quieren, veamos la de los sistemas. Un sistema está formado por órganos similares y que realizan funciones independientes. Les voy a poner un ejemplo bien claro. Los huesos, por ejemplo, los huesos todos de alguna manera se parecen, ¿verdad? En su constitución, en la forma en que están formados, en la sustancia que los conforma, ¿verdad? De alguna manera se parecen los huesos. Entonces a eso es un sistema. Mientras que los aparatos, nos dice, están formados por órganos muy diferentes, pero que están coordinados para realizar una función en particular. Y les voy a dar otro ejemplo muy importante. El aparato digestivo, veamos que el aparato digestivo comienza desde el esófago, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero por ejemplo, el hígado no se parece al estómago, ¿verdad? El páncreas tampoco se parece al estómago, el hígado no se parece a los intestinos, no se parece al colon, no se parece al estómago tampoco, ¿verdad? Entonces, vemos que hay órganos que son diferentes, pero que están coordinados para realizar una función en particular. Dentro de los ejemplos de aparatos tenemos nosotros el aparato digestivo, el aparato urinario. Miren qué importante, porque los riñones no se parecen a la vejiga urinaria, por ejemplo. Entonces el aparato urinario. El aparato respiratorio también, ¿verdad? Porque los bronquios no se parecen a los pulmones, ¿verdad? Como tal. Entonces son diferentes. El aparato reproductor de igual forma, ¿verdad? Por ejemplo, el útero en la mujer pues no se parece a los ovarios, por ejemplo. Y el aparato hormonal, ¿verdad? Que el aparato hormonal realmente pues está conformado por múltiples órganos que van a tener una secreción de hormonas, ¿sí? Entonces mucho menos se van a parecer. Bueno. Mientras que los sistemas, como ya decíamos, están conformados por estructuras similares, por órganos que son físicamente similares y realizan funciones independientes. Dentro de estos ejemplos tenemos nosotros al sistema óseo, ¿verdad? Como ya decíamos, los huesos de alguna manera se parecen. Al sistema muscular, ¿verdad? En el cual vemos que los músculos de igual forma, ¿verdad? De alguna manera se van pareciendo unos órganos con otros, entonces por eso se le llama sistema muscular. El sistema circulatorio, ¿verdad? El sistema circulatorio, que es por donde va toda la sangre, ¿verdad? Sale del corazón y se va a través de las venas, de las arterias, se va a través de las arterias y regresa a través de las venas, ¿verdad? Y por último, bueno, y también tenemos el sistema nervioso, conformado por los nervios, ¿verdad? Por la columna vertebral, por la médula espinal, por el cerebro, ¿verdad? Por el encéfalo como tal, y el sistema linfático. ¿Estamos? Bueno, entonces son algunos de los ejemplos que nosotros podemos dar
acerca de sistemas. Ya ahí vemos ya la diferencia entre un aparato y un sistema, y vemos que precisamente, como ya decíamos, los aparatos son órganos muy diferentes coordinados para realizar una acción en particular, mientras que los sistemas son órganos similares que realizan funciones independientes. ¿Estamos? Aquí vemos de nuevo lo que habíamos hablado, ¿verdad? Vemos de nuevo la organización de los seres vivos, y como ya habíamos hablado, imaginémonos que las células son como pequeños blocks de una pared, ¿verdad? Así como nosotros utilizamos los blocks para construir una pared, de igual forma son las células. Las células, hagamos de cuenta que son esos pequeños bloquecitos, ¿verdad? Y vemos aquí que tenemos la célula muscular. Nos dice un conjunto de células iguales va a formar un tejido, ¿verdad? Como el tejido muscular en este caso. Varios tejidos agrupados van a formar un órgano, como en este caso pues el músculo que vemos ahí ha desarrollado, y la unión de varios órganos forman un sistema, en este caso pues el sistema muscular. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda aquí hasta dónde vamos? No, profe. Muy bien. Solo apaguen sus micrófonos, por favor, no se les olvide, así no distraen a sus compañeros. Gracias. Bueno. Permítanme que alguien tiene su micrófono encendido. Ahí está. Bueno, entonces como ya decíamos, la organización pues viene desde las células. La unión de células nos forma tejidos, la unión de tejidos nos forma órganos, y la unión de órganos pues nos va a formar aparatos o sistemas, ¿verdad? Bueno, veamos el primero de los ejemplos que tenemos nosotros acá, que es el sistema esquelético, o el sistema también llamado sistema óseo, ¿sí? El sistema óseo. Ay, perdón, me había silenciado por accidente. Entonces, veamos. El sistema óseo es el primero de los que nosotros vamos a ver, o sistema esquelético. Para comenzar, pues veamos algunas generalidades que me interesa que ustedes sepan acerca del sistema óseo. Yo no los voy a poner a estudiar cuestiones de anatomía como tal, ¿verdad? Porque no ese es el caso, no es esa mi función, tampoco es mi objetivo, pero sí por lo menos que sepamos algunas generalidades, como por ejemplo, veamos la función del sistema óseo, del sistema esquelético, y nos dice, la función de este es formar la estructura de soporte del cuerpo. Imaginémonos así como la estructura de una casa, así como todo el hierro que tiene que llevar una casa, de igual forma es el sistema óseo, ¿verdad? Este sistema óseo va a formar la estructura de soporte del hueso. Dentro de estos componentes del cuerpo humano tenemos nosotros que está compuesto por exactamente 206 huesos, ¿sí? 206 huesos son los que conforman a los seres humanos. En algunas personas este número puede llegar a variar. Profe, escuché que eran 215 huesos. No, son 206. Son 206. Como le digo, en algunas personas puede llegar a variar, pero son 200 por lo general, y se toman en cuenta los 3 huesecillos del oído, que son de los huesos más pequeños que pueden existir en los seres humanos. 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo, pero son 206, ¿sí? Dentro de estos, tal vez lo que sucede, y le voy a contar eso porque esa duda podría ser para todos. Tal vez algunos pueden escuchar que son más, que son menos, pero estamos hablando que 206 huesos es en un adulto promedio, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, algunos huesos, como por ejemplo se los voy a señalar aquí, déjenme que ponga un lapicerito, así como el hueso frontal, que ustedes lo ven aquí, que es el hueso de la frente. En los niños el hueso frontal está dividido en 2 partes. Entonces, pero cuando la persona va madurando, cuando la persona va creciendo, estos huesos se van cerrando y se hacen uno solo. Por eso es que decimos un adulto promedio formal, ¿verdad? Porque es un adulto que ya estos huesos se han cerrado completamente, ¿verdad? Entonces, precisamente ahí es donde puede ir variando tal vez el número, ¿verdad? Y así es como puede suceder con algunos otros huesos también, ¿verdad? Pero como les digo, no, en total son 206 huesos, ¿verdad? En un adulto promedio. La mandíbula de igual forma, ¿verdad? La mandíbula de igual forma
En una persona pequeña pues está dividida en dos partes, pero posteriormente se va cerrando y se va haciendo un solo hueso como tal. ¿Estamos? Bueno, pero hablamos de un adulto promedio, ¿verdad? Un adulto que ya está completamente maduro, ¿verdad? Entonces, 206 huesos, y dentro de los huesos que conforman al cuerpo humano vemos que se pueden clasificar en huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos regulares y huesos irregulares. Por ejemplo, veamos el fémur. ¿Qué forma, por su forma, el fémur, cómo lo podrían clasificar ustedes? ¿Como un hueso largo, un hueso corto? ¿Qué dirán ustedes? ¿Qué opinan? Es un hueso largo. Es largo, ¿verdad? Precisamente, exactamente. Pero por ejemplo, Es el veamos hueso más largo que tiene el ser humano. ¿Cómo? Creo que es el hueso más largo que tiene el ser humano. Sí, exactamente, es el más largo que tiene el ser humano, exactamente, ¿verdad? Pero por ejemplo, veamos las vértebras, ¿ve? Que aquí se las estoy señalando, las vértebras que conforman la columna vertebral. ¿Cómo la podríamos clasificar? ¿Como huesos largos o como huesos cortos? Irregulares. Y realmente un irregular sería más como la escápula, que nosotros la vemos aquí, que es la del hombro. Ese sí es un hueso irregular. Hay otros huesos en la cabeza que también tienen la forma de irregular. Este hueso sí es un poco más regular porque es redondito siempre, ¿verdad? Aunque tiene algunas prominencias, pero sí se clasifica como un hueso regular. Pero en todo caso, si lo queremos clasificar como largo o como corto, las vértebras entran dentro de la clasificación de huesos cortos, ¿verdad? Porque si comparamos las vértebras con el fémur, pues realmente vemos que este es completamente largo y este es corto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y así sucesivamente, dependiendo de las características, podemos ir clasificando unos huesos con otros, ¿verdad? Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de los tipos de huesos. Por ejemplo, este hueso que es aquí se los voy a señalar. Este hueso que nos coloca aquí, que es el hueso frontal, el de la frente, vemos que es un hueso tipo plano, ¿verdad? Porque son huesos delgados, ¿sí? Por adentro, pues recuérdense que por adentro de este hueso está el encéfalo, ¿verdad? Está nuestro cerebro, nuestro cerebelo, el tronco del encéfalo y algunas otras estructuras. Vemos estos huesos sesamoideos que pueden estar en la mano, pueden estar en la rodilla, pueden estar en el pie. Vemos aquí un hueso largo, ¿verdad? Este es el húmero. Sí, este es el húmero, ¿verdad? El húmero que está en nuestro brazo. Vamos a ver aquí está. Aquí nosotros, vamos a ver el húmero, ¿dónde me lo señala? Aquí está. El húmero, ¿verdad? Que es el hueso del brazo. Vemos que es también otro ejemplo de un hueso largo, ¿verdad? Bueno, muy bien, continuamos. Veamos huesos irregulares, también como bien nos decía Brian, puede caber dentro del tamaño de la vértebra, pero también si lo clasificamos como largo o como corto, también pertenece a la clasificación de cortos, ¿verdad? Veamos huesos planos también como la escápula, ¿verdad? Y como el esternón y algunos otros craneales, ¿verdad? Muy bien. Huesos largos, veamos aquí el húmero, el fémur, la tibia, que es el hueso que nosotros nos sentimos en la parte de la pierna. Cuando usted se toca así abajo de la rodilla, siente un hueso duro y largo, esa es precisamente la tibia que ustedes ven acá. Y el peroné, que realmente pues no se siente, es un hueso únicamente de soporte, ¿verdad? Veamos el húmero, que como ya decíamos es un hueso del brazo, y los del antebrazo, que son el radio y el cúbito, ¿verdad? Bueno, estos son huesos largos, ¿sí? Aquí vemos también los huesos de la mano, que aquí están los huesos del carpo, los metacarpianos y las falanges, ¿verdad? Y los huesos del pie, que tenemos aquí los del carpo los del tarso, y los metatarsianos, como bien nos dice acá. ¿Estamos? Bueno, pero no se los voy a preguntar, ¿verdad? Aquí vemos huesos cortos también, ¿verdad? Como los del tarso o los del carpo, como decíamos. Cuando hablamos de carpo, recuérdense, carpo es de la mano y tarso es del pie, ¿verdad? Carpo de la mano, tarso del pie. Y esos son clasificados también como huesos cortos, huesos pequeños, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda hasta este momento?
Solo déjenme ver cómo vamos con la cuestión del tiempo. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, vamos bien ahí. Ahora veamos generalidades acerca del sistema muscular. Este realmente pues no se puede clasificar como un aparato porque, como ya decíamos, los aparatos son la unión de varios órganos que no se parecen, ¿verdad? Pero veamos que los músculos sí se parecen, por lo tanto, como sí se parecen, estamos hablando de un sistema, ¿verdad? Bueno. La función del sistema muscular pues es generar movimiento. ¿Cuál era la función del sistema óseo o sistema esquelético? Brindar estructuras de soporte, ¿verdad? Como ya decíamos, así como el acero, como el hierro que se coloca para poder construir casas, le da soporte a las viviendas, de igual forma el sistema esquelético le da soporte al cuerpo humano, ¿verdad? Veamos que ahora la función del sistema muscular no es darle soporte, sino que es generar movimiento, ¿sí? Generar movimiento de ese cuerpo. Entonces, necesitamos movimiento para poder trasladarnos, ¿verdad? Para poder generar tanto movimiento voluntario como involuntario, ¿verdad? Eso es bien importante, poder diferenciar esos dos tipos de movimientos. Hay movimientos que sí controlamos nosotros, como por ejemplo el hablar, el caminar, el respirar. Ese tipo de movimiento se le denomina movimiento voluntario. Pero hay movimientos que no podemos controlar, como los latidos del corazón, como las secreciones gástricas, como los movimientos intestinales, ¿verdad? Todas, o como la contracción de la vejiga, por ejemplo, todo eso no lo podemos controlar. En el caso de la vejiga, nosotros podemos controlar el esfínter que controla nuestras ganas de ir a orinar. Eso sí lo podemos controlar perfectamente, ¿verdad? Nosotros nos aguantamos ahí las ganas de ir al baño, por ejemplo, pero la vejiga, las contracciones, ¿verdad? De la vejiga, esas no las podemos controlar, ¿sí? Bueno, y está conformado el sistema muscular por aproximadamente 250 músculos, ¿verdad? Decimos aproximadamente porque realmente pues aquí sí puede variar muchísimo más dependiendo de la constitución física de una persona, ¿verdad? Entonces ahí va a variar en esta proporción. También existen, por ejemplo, aquí vemos algunos de los más conocidos, como el cuádriceps de la pierna, ¿verdad? Los músculos gemelos, a los que comúnmente nosotros les decimos los camotes, ¿verdad? Los músculos del antebrazo, el pectoral mayor, el pectoral menor, el famoso bíceps, que es el que le dicen el gato, ¿verdad? O el conejo es la cosa, ¿verdad? Saquen el conejo, le dice la gente, es el famoso músculo bíceps. Y así pues por ejemplo, veamos hasta arriba, nos está señalando pues el músculo trapecio, ¿verdad? Que es el que nosotros sentimos en el cuello a los lados, el músculo deltoides, que es el de los hombros, ¿verdad? El bíceps braquial, el tríceps braquial, y así sucesivamente, ¿verdad? Una serie de estructuras que nosotros podemos ir reconociendo, pero lo importante para nosotros es recordar que el sistema muscular, su función es generar movimiento tanto voluntario como involuntario, ¿verdad? ¿Estamos? A través de los músculos nosotros nos podemos trasladar de un lugar a otro, podemos hablar, podemos respirar. Por ejemplo, hay un músculo, vamos a ver si alguien lo ha escuchado, que precisamente para la respiración es bastante importante, que atraviesa aquí longitudinalmente y divide el tórax del abdomen. Yo creo que lo hice muy abajo, permítame, vamos a ver, voy a cambiar de color, vamos a poner este color azul, vamos a poner, más o menos por aquí pasa a este nivel, y divide tórax para arriba y abdomen para abajo. ¿Cómo se llama ese músculo? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Bueno, ese músculo se le llama el diafragma, ¿sí? El diafragma es un músculo que sube y baja, y ese está así adentro dividiendo lo que es tórax del abdomen. Ese músculo es precisamente importante para el momento de la respiración, ¿verdad? Como les digo, es un músculo que sube y que baja. Y por ejemplo, cuando uno no sé si les ha pasado que uno dice, me entró aire, cuando alguien va corriendo, ¿verdad? Alguien me menciona el famoso, me entró aire y me duele por un lado, y se tocan así por un lado. No es que le haya entrado aire, sino que es precisamente
lo que nosotros le decimos un calambre, ¿verdad? En este músculo, eso es lo que sucede. Y no, tampoco el nombre correcto es un calambre, sino que es una contracción involuntaria de este músculo, ¿verdad? Así como cuando nosotros no calentamos bien, ¿verdad? Para ir a correr, no calentamos bien antes de hacer ejercicio y nos agarran calambres, ¿verdad? De igual forma, si nosotros no respiramos adecuadamente cuando hacemos ejercicio, pasa precisamente esto, ¿verdad? Una contracción de este músculo que se le llama el diafragma, y es el que nos da esa sensación de que dice la gente, me entró aire, ¿verdad? Pero no es que le haya entrado aire, sino que es una contracción de ese músculo que no se preparó adecuadamente antes de comenzar a hacer ejercicio, ¿sí? Bueno, ¿dudas, comentarios hasta este momento? Interesante, profe. Y hablando de los músculos, ¿Sí? ahí yo anoche estaba viendo unos videos, ¿verdad? Ajá. De un físico-culturista Sí. que cuando él levantó con su brazo, vi que como que se le desgarró, rompió el músculo donde uno ejerce fuerza, ¿ah? Sí, pues, muy bien. Sí, precisamente vamos a hablar un poquito de eso. Aquí estaba la imagen del diafragma, miren. Este precisamente es el diafragma, pero precisamente como nos dice Brian, vamos a ver qué estructuras son precisamente esa situación, ¿verdad? Lo que conforma esa situación. Y sí, pasa, ¿verdad? Porque hay estructuras, vamos a ver que hay algunas estructuras, como bien nos dice Brian, que unen el músculo al hueso. Hay algunas estructuras bien importantes que necesitamos diferenciar, ¿verdad? Porque puede ser un esguince, puede ser un desgarre o puede ser una ruptura. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Ya ahorita las vamos a ver. Esguince, desgarre y ruptura. Son tres diferencias bien importantes que pueden suceder dentro de las lesiones osteomusculares, se les llama. ¿Por qué? Porque involucran involucran huesos, y musculares porque involucran músculo, ¿verdad? Entonces ya veremos ahorita a continuación esas diferencias, ¿verdad? Y aquí vemos la imagen del diafragma, porque como ya les decía, es un músculo que atraviesa longitudinalmente al cuerpo y lo divide por arriba al tórax y por abajo el abdomen, ¿verdad? Y aquí lo vemos que es como un músculo así planito, pero hace como unas cúpulas, ¿verdad? Entonces ese es un músculo que todos llevamos por dentro y que es precisamente el responsable de la respiración, ¿verdad? Bueno, y ahora, como bien nos decía Brian, para poder diferenciar esto, necesitamos conocer tres estructuras muy importantes. En primer lugar, los tendones, los ligamentos y los tendones, los ligamentos y el cartílago. Dame un segundito, solo. Bueno, los tendones, como bien nos dice aquí, los tendones son estructuras que van a unir los músculos a los huesos, ¿sí? Un tendón va a ser una estructura que une el músculo, como ustedes lo ven acá, lo van a unir a un hueso. Y aquí precisamente vemos nosotros a un tendón. A un tendón le pueden suceder tres tipos de lesiones. Un esguince, una ruptura, ¿y cuál fue la otra que dijimos? ¿Cuál fue la otra que dijimos? A ver, ¿cuál fue la otra que dijimos de estas tres lesiones? Contracción, ¿no? ¿Cuál? Contracción. No. Recuérdense, ¿cuál fue la otra que dijimos de estas? Dijimos el esguince, la ruptura, no me están poniendo atención, jóvenes. Bueno, ahí para quien se recuerde, vamos a ver si nos dicen en un momento cuáles son los tres tipos de lesiones que les había dicho. Bueno, entonces, como dijimos, los tendones son estructuras que unen el músculo al hueso, ¿verdad? Precisamente así como ustedes lo ven aquí en la imagen. Los ligamentos, como bien nos dice aquí la imagen, son estructuras que unen a los huesos entre sí, ¿sí? Son estructuras que unen a los huesos entre sí, precisamente así como ustedes lo ven aquí en la imagen. Veamos que las falanges se van uniendo una con la otra, se une otra acá. Aquí vemos que se van uniendo diferentes huesos a través de ligamentos, ¿sí? Bueno,
Y por último, el cartílago. Por ejemplo, en algunas regiones del cuerpo donde hay más fricción, por ejemplo, así como acá un hueso con, se los voy a colocar de otro color tal vez aquí. Aquí vemos que Estructura un hueso... muscular, ¿no? ¿Cuál? Estructura muscular. No, de la otra que nos faltaba, no. La otra que nos faltaba es el desgarre, el desgarro, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de estos. Pero por ejemplo aquí veamos en esta imagen, estos huesos están en contacto uno con el otro, entonces cuando un hueso está en contacto con otro constantemente, así como aquí en el codo o como en la rodilla, ¿verdad? Existen estructuras que forman unas estructuras como almohadillas, como esponjitas, ¿verdad? Que van a suavizar ese golpe entre un hueso con el otro. A eso se le llama cartílago, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las rodillas tenemos abundante cartílago, que son como esponjitas que amortiguan esos golpes de un hueso con el otro, ¿verdad? Entonces a esas estructuras se les llaman cartílagos. ¿Estamos? Entonces, recuérdense, por favor, los tendones unen músculos a los huesos, los ligamentos unen huesos entre sí, y los cartílagos son estructuras de soporte, ¿verdad? Son estructuras que hacen almohadilla, ¿verdad? Que soportan la tensión entre un hueso con otro. ¿Estamos? Entonces, como ya decíamos, dentro de los ligamentos que ya veíamos que son estructuras que unen músculos a huesos, pueden existir tres tipos de lesiones, ¿verdad? El esguince, ¿verdad? El desgarro y la ruptura, ¿verdad? El esguince es solamente cuando este se estira más de lo normal, cuando el tendón se estira más de lo normal, pero no le sucede nada, ¿verdad? Como cuando nosotros decimos, ay, me doblé el pie, ¿verdad? Se estiró más de lo normal, pero ahí está, queda un leve dolorcito, pero no hay una lesión. El desgarro es cuando realmente pues ya hay una lesión aquí, ¿verdad? Ya hay una lesión, una pequeña lesión que está comprometiendo ese tendón. Pero imaginémonos que ese tendón completamente se secciona, se separa, eso es una ya ruptura, ¿verdad? Entonces vamos de lo más a lo menos. El esguince, el desgarro y posteriormente lo que veía Brian anoche que nos decía una ruptura de tendón, ¿verdad? Ya es cuando hay una pérdida de continuidad de los tendones, ¿verdad? Ya totalmente se secciona el tendón, entonces se separa el músculo del hueso. ¿Estamos? Entonces ya para eso realmente pues hay que tener una operación para poder unir de nuevo esas partes de tendón que quedan, ¿verdad? Para poder unir el hueso al músculo de nuevo. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, algo que no les haya quedado muy claro con el tema del día de hoy? Interesante. Interesante. Pues qué bueno que les parece bastante interesante. Yo espero que de verdad hayan aprovechado la clase del día de hoy. Ya con eso finalizamos nuestro tema del día de hoy. Un tema bastante corto, si lo quieren ver así, no tiene mucho contenido. Sin embargo, pues sí hay algunos puntos importantes que debemos de recordar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un aparato y un sistema? ¿Cuántas regiones tiene el cuerpo? Recuérdense que el brazo no es lo mismo que el miembro superior, ni la pierna lo mismo que el miembro inferior, ¿verdad? 7 regiones, las diferencias entre un aparato y un sistema, cómo está organizado el cuerpo humano, cuál es la función del sistema esquelético, cuál es la función del sistema muscular, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ligamentos, tendones y cartílagos, ¿verdad? Eso es bien, bien importante. ¿Estamos? Bueno. Entonces, jóvenes, si no hay comentarios, ¿qué manda?